Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un placer estar con ustedes de nuevo. Quiero darles también la bienvenida a todos aquellos que están viendo por las redes sociales, que están viendo el live stream. Esta tarde vamos a estudiar la primera lección del manual. La primera lección, si tienen el manual de estudio, está en la página 3 de 363 páginas. Así que si tienen el manual, sería muy bueno que pasen a esa página porque vamos a seguir más o menos de cerca el material que se encuentra allí. Pero antes queremos orar, así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a elevar una oración al Señor. Padre Celestial, qué grato privilegio de encontrarnos de nuevo para estudiar tu palabra. Pedimos que no regrese a ti vacía. Ayúdanos a entender el tema que vamos a estudiar. Te damos gracias por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta mañana estudiamos que los planes de Dios no tienen ni premura ni demora. Dios no hace nada antes o después de lo que ha planeado. Todo lo hace matemáticamente según el calendario que Él ha establecido. Ahora, en nuestra primera lección vamos a estudiar el santuario, porque no podemos entender las fiestas sin entender el santuario. Así que en nuestra primera lección vamos a estudiar el santuario y vamos a darle un vistazo global. No vamos a interpretar lo que significan los colores, lo que significan los diferentes sacrificios. Eso es mirarlo por un microscopio. Nosotros vamos a darle una mirada telescópica. Vamos a ver el cuadro grande del santuario. Y luego, en nuestro segundo tema, vamos a estudiar el santuario en el libro de Apocalipsis. Y no se pierdan mañana el primer tema, porque mañana vamos a mostrar que las fiestas judías nos dan las fechas de los eventos del santuario. Es decir, todos los movimientos de Jesús, lo que Él va a hacer está en el santuario, pero las fechas para cada cosa que va a hacer está en las fiestas judías. Así que hay que compaginar las fiestas con el santuario. Ahora, necesitamos recordar al estudiar el santuario que Dios está tratando con un problema universal. El problema del pecado no solamente es un problema en este planeta. El problema del pecado permea el universo, por la sencilla razón de que el primer pecador de la historia fue un excelso ángel llamado Lucifer. Es decir, el pecado no comenzó en la tierra, el pecado comenzó en el cielo. Y Lucifer pudo engañar a una tercera parte de los ángeles, y los ángeles son millones de millones. Es decir, usó argumentos muy engañosos y logró engañar a una tercera parte de los ángeles. Y luego, en el huerto de Edén, tentó a Eva y luego, a través de Eva, tentó a Adán y la infección del pecado entró a este planeta. Es decir, si Dios va a resolver el problema del pecado, no solamente puede resolver el problema aquí, sino que tiene que resolver el problema que surgió a nivel de todo el universo. Tiene que contestar los argumentos que usó Satanás en contra del gobierno de Dios. Ahora vamos entonces a trazar el tema del santuario en 7 pasos. Ustedes ven que el título de la lección es un recorrido a la casa del Mesías. ¿Cuál es la casa del Mesías? El santuario. Y vamos a seguir a Jesús en 7 pasos en el santuario. 7 funciones consecutivas de Jesús en el santuario. Les voy a mencionar cuáles son brevemente para comenzar y luego vamos a desmenuzar un tanto cada uno de los pasos. El primer paso del estudio del santuario comienza en el campamento. Ustedes saben que el santuario tenía un campamento a donde se reunía todo el pueblo de Israel.
Luego había un patio, un atrio, donde estaba el altar de sacrificios y estaba el lavacro. Y luego estaba la carpa, y la carpa tenía el lugar santo y luego el lugar santísimo. Vamos a encontrar que Jesús cumple 7 funciones en el santuario. El primer paso de Jesús en el santuario es en el campamento a donde nosotros vivimos. No comienza en el atrio, no comienza en el altar del sacrificio. Comienza en el campamento a donde viven los pecadores. Jesús tuvo que vivir una vida perfecta en nuestro medio antes de ir a la cruz. Así que Jesús comienza su función en el santuario viviendo en nuestro medio y viviendo una vida perfecta, sin pecado, para tejer un manto de perfecta justicia. Luego el segundo paso de Jesús en el santuario es que se mueve del campamento al atrio, al lugar que se llama el altar del sacrificio. Eso representa la muerte de Cristo Jesús, donde paga la deuda del pecado. Luego nos movemos al lavacro. Vamos a encontrar que el lavacro representa la resurrección de Jesús. Es decir, vivió en nuestro campamento antes de ir a la cruz, en el altar va a la cruz, luego entonces en el lavacro resucita de los muertos porque el lavacro representa su resurrección. Y luego entonces Jesús se mueve al lugar santo del santuario. Y en el lugar santo intercede por aquellos que se arrepienten, confiesan sus pecados y tienen fe en Cristo Jesús. Es decir, en el lugar santo Jesús funciona como intercesor. Y luego Jesús se mueve al lugar santísimo del santuario. Y allí el Señor Jesucristo desempeña una obra de juicio. El Señor Jesucristo purifica el santuario de todos los pecados que han entrado al santuario por medio de la sangre de Cristo Jesús. Es la purificación del santuario que, otra forma de decirlo, es la obra de juicio. Y luego cuando termina de purificar el santuario, el lugar santísimo de todos los pecados de los fieles que han entrado por la sangre de Cristo, el Señor Jesucristo entonces toma toda esa responsabilidad del pecado y los coloca a la entrada del santuario sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Es decir, el registro del pecado lo toma Cristo Jesús, lo saca del santuario, purifica el santuario y coloca la responsabilidad por todos esos pecados sobre el originador, el instigador y el perpetuador del pecado. Y luego entonces, después que queda purificado el santuario, después que Azazel, representando a Satanás, es destruido, Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva, y entonces Jesús habita en nuestro campamento por los siglos de la eternidad. Esos son los pasos de Jesús. Del campamento al altar, al lavacro, al lugar santo, al lugar santísimo, a la entrada del santuario, colocar los pecados confesados y abandonados sobre la cabeza de Satanás, el que es responsable del origen del pecado, y luego, después que se purifica el santuario y se purifica la tierra, Jesús vive en nuestro medio, en nuestro campamento para siempre. Es decir, la obra comienza en el campamento y la obra termina en el campamento. ¿Está claro? Eso es abuelo de pájaro. Ahora vamos a desmenuzar estos pasos. Hablemos por unos momentos de la obra de Cristo en nuestro campamento donde vivimos nosotros. El campamento de Israel representa el lugar a donde viven aquellos que necesitan el santuario. Vamos a Juan 1 y el versículo 14. Estamos en la página 4, si tienen el manual de estudio. En la parte de arriba, Juan 1:14. Dice, y aquel verbo, ¿quién es el verbo? Jesús. Aquel verbo fue hecho carne, es decir, se encarnó, vino a nuestro campamento, se encarnó. Y luego dice, y habitó. Esa palabra habitó es la palabra que se traduce tabernáculo.
en el Nuevo Testamento. Yo podría inventar una palabra, tabernaculó en nuestro medio. Armó su carpa para vivir en nuestro medio. Así que dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿a qué vino Jesús a vivir en nuestro campamento? Ustedes saben que el primer resultado del pecado fue desnudez, ¿sí o no? No solo desnudez física, desnudez espiritual. Así que para resolver ese problema de la desnudez, es necesario que Jesús viva en nuestro medio una vida sin pecado y de esa manera teje un manto perfecto de justicia que nos puede ofrecer para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Es decir, en el campamento Jesús vive una vida sin pecado antes de ir a la cruz. En nuestro medio es tentado en todo como nosotros, pero dice la Biblia, sin pecado. De esa manera Jesús tejió un manto de perfecta justicia que le puede ofrecer a todo pecador que viene a Él arrepentido, confesando los pecados y teniendo fe en Cristo Jesús. Ahora, hay un dato muy importante y es que en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía una víctima, la víctima no podía tener defecto. ¿Qué representaba la víctima en el santuario? Las víctimas que se sacrificaban, ¿qué representaban? A Cristo. ¿Qué representaba el hecho de que las víctimas no tenían defecto? Significa la perfecta justicia y obediencia de Cristo Jesús, ¿cierto? Ahora, fíjense lo que dice Levítico 22, 20 al 22, en cuanto a la víctima que se ofrecía en el altar. Levítico 22, 20 al 22. Dice allí, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea ¿qué? Para que sea aceptado. ¿Aceptado por quién? Por Dios, ¿verdad? Para que sea aceptado será como sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis una ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. El hecho de que la víctima no podía tener defecto físico representa que Jesús no tuvo ningún defecto moral. Es decir, Jesús nunca pecó. Esto era representado por el animal que no tenía defecto. Pero ahora escuchen, el sacerdote que ofrecía el sacrificio tampoco podía tener defecto. Noten en el capítulo anterior, Levítico 21, 17 al 21. Levítico 21, 17 al 21. Dice así, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. La víctima que tenía que ser sin ¿qué? Sin defecto. Y el sacerdote que ofrecía el sacrificio también sin defecto. ¿A quién representaba el sacerdote que ofrecía el sacrificio? Sabemos que la víctima representaba a Jesús, el carácter moral de Jesús, la perfección de Jesús. ¿Pero qué representaba el sacerdote? También representaba a Jesús. En el Antiguo Testamento se necesitaba un sacerdote que ofrecía a la víctima, pero Jesús es el sacerdote que se ofrece él mismo como víctima. Es decir,
que ni la víctima ni el sacerdote podían tener defecto, representando el hecho de que Jesús como víctima y como sacerdote no podía tener defecto moral, no puede jamás haber pecado o su sacrificio no hubiera sido acepto por el Padre. Su vida es tan importante como su muerte, porque si no vive una vida perfecta, su muerte no vale absolutamente nada. Y ahora usted dice, pero pastor, ¿cómo sabe que la víctima y el sacerdote representaban a Cristo? Pues vamos a Éxodo 12:5. Los tienen en el manual. Yo les recomiendo que consigan el manual. No se trata, hermanos y hermanas, de vender manuales. Pues, el pastor Boro que quiere ganar dinero. Pues, hermanos y hermanas, no se trata de eso. Nuestro ministerio es sostenido, 95% de nuestras entradas son donativos. Solo el 5% es ventas. Nosotros no nos sostenemos con ventas. Pero quiero que tengan el manual, porque el material vale la pena, hermanos y hermanas, para que lo puedan llevar, lo puedan abrir, lo puedan estudiar con detenimiento, porque aquí tenemos que avanzar rápido. No podemos detenernos en cada punto como quisiéramos. Note lo que dice del Cordero Pascual. Dice, el animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Cómo tenía que ser el Cordero Pascual? Tenía que ser sin ¿qué? Sin defecto. ¿Qué representaba el Cordero Pascual? Pablo dice en 1 Corintios 5, 7 y 8 que Jesús, nuestra Pascua, ha sido sacrificada por nosotros. El Cordero Pascual representaba a Cristo. El Cordero no tenía defecto y Cristo no tenía ningún defecto moral. Noten 1 de Pedro 1, 18 al 20. 1 de Pedro 1, 18 al 20 dice claramente que el Cordero representaba a Jesús. Dice allí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No fuimos redimidos con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, escuchen bien, como de un ¿qué? Como de un cordero. ¿Qué clase de cordero? Sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora hemos visto entonces que la víctima representaba ¿a quién? A Jesús. El hecho que no tenía defecto significa que Jesús nunca ¿qué? Nunca pecó. Tejió un manto de perfecta justicia porque fue perfectamente obediente. Pero el Nuevo Testamento también nos dice que Jesús es el sacerdote sin defecto. Sí, ¿cómo no? Noten Hebreos 4, 14 al 16. Estamos en la página 5 para aquellos que están siguiendo el manual. Hebreos 4, 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un ¿qué? Un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, ahora escuchen bien, uno que fue ¿qué? Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué clase de sumo sacerdote tenemos? Un sumo sacerdote sin ¿qué? Sin pecado. Así que Jesús es la víctima, Jesús es el sacerdote. Ninguno de los dos tenía defecto. Y luego dice en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Hebreos 7:26 dice lo siguiente, porque tal sumo sacerdote nos convenía, y ahora va a describir a Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Saben que aún el gobernante pagano Pilato dijo que Jesús no tenía defecto? Noten lo que dice Juan 19:6. Cuando Pilato saca a Jesús delante de la turba, dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Así que ¿dónde comienza Jesús su obra? En el campamento donde nosotros vivimos. Él tenía que vivir una vida perfecta por 30 y algo de años.
para tejer un manto de perfecta justicia. Ahora me pregunto, ¿para cuántas personas tejió Jesús ese manto? Para todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Jesús tejió el manto. No significa que todos van a estar cubiertos con el manto, pero tejió el manto para todos. De eso vamos a hablar dentro de unos momentos. Ahora nos movemos al altar del sacrificio. Jesús no solo tuvo que desarrollar un carácter de perfecta justicia que le pudiera ofrecer a aquellos que vienen a Jesús, sino alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Teníamos otro problema y es que somos culpables del pecado. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. Alguien tenía que morir en nuestro lugar. No solamente vivir en nuestro lugar, sino alguien tenía que morir en nuestro lugar. ¿Y quién fue el que murió en nuestro lugar? Jesús. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, ¿a cuántos? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Jesús fue dado ¿por cuántos? Por todo el mundo. Noten 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Todos estos versículos están en el manual. Dice allí, al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? ¿Quién colocó los pecados sobre él? Su propio Padre. Su propio Padre. Vamos a verlo en un momento. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él llevó nuestros pecados para que nosotros podamos ser reconocidos como justos. Noten Gálatas el capítulo 3 y el versículo 13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y saben lo que dicen algunos? Dicen, la ley es mala porque la ley nos maldice. No, la ley no es mala porque nos maldice. Los malos somos nosotros. Nos maldice porque somos malos nosotros. No porque la ley es mala. Por ejemplo, si yo llego a un semáforo y el semáforo está rojo y yo no paro y un policía me da el ticket por haber pasado por el semáforo en rojo, la solución al problema es matar al fiscal. ¿Ah? No. Quitar el semáforo. No, el problema no es con el semáforo, el problema es con el que transgredió el semáforo. La ley nos maldice porque somos pecadores, pero la ley es santa, justa y buena. Así que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Jesús tomó sobre él mismo la maldición que nos corresponde a nosotros, para que nosotros al recibirlo podamos ser reconocidos como justos en él. ¡Qué glorioso! Noten en la página 6. ¿Por cuántos hizo Jesús esto? ¿Por cuántos vivió Jesús su vida perfecta para tejer un manto de justicia? ¿Por cuántos? ¿Para Hitler también? ¿Sí? ¿Para Donald Trump? ¿Sí? ¿Para el presidente Biden? ¿Sí? Para todo ser humano Jesús tejió el manto. Para todo ser humano Jesús cargó los pecados. Noten lo que dice Hebreos 2:9. Clarito. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por San José. No, para que gustase la muerte ¿por cuántos? Por todos. ¿Por cuántos pecados cargó Jesús? Todos. Noten 1 Juan 2, 1 y 2. 1 Juan 1, 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan le está escribiendo a creyentes, le está escribiendo a gente que han aceptado a Jesús. Y ahora noten el versículo 2. Y él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, es decir, por los que han recibido a Cristo, pero no solamente por los nuestros, porque dice, y no solamente por los nuestros,
sino también por los de todo el mundo. Jesús cargó todos los pecados de todo el mundo sobre él. Tejió un manto para todos los seres humanos. Vamos a tomar un par de citas del Espíritu. Bueno, vamos primero a Isaías 53, 5 y 6 y luego voy a leer una cita del Espíritu Profecía. Dice en Isaías 53, 5 y 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Ahora escuchen cuidadosamente. Mas Jehová, ese es el Padre, Jehová cargó en él, ¿en quién? En Jesús, el pecado ¿de qué? De todos nosotros. Ahora fíjense esta cita, la maravillosa gracia de Dios, página 172. Es extraordinaria esta cita. El peso de la culpabilidad de todos los pecados cargó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos, escuchen, de cada hijo e hija de Adán. ¿Cuántos pecados? Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán demandaron una paga que recayó sobre Cristo, pues se había convertido en el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres. Y aquel que no conoció pecado, Jesús, llegó a ser pecado por nosotros, para que pudiésemos ser justicia de Dios en él. ¿Qué hizo Jesús entonces en el campamento? Tejió un manto de perfecta justicia por su obediencia. ¿Qué hizo en el altar del sacrificio? Llevó todos los pecados de toda la raza humana. Sufrió la muerte que todos los seres humanos deben sufrir. Y esas dos funciones las hizo Jesús para todo ser humano que jamás haya vivido sobre este planeta. Y luego tenemos el lavacro. Nos estamos moviendo del campamento al altar del sacrificio y luego el lavacro. El lavacro representa la resurrección de Cristo. Noten lo que dice Tito, el capítulo 3 y el versículo 4 y 5. Tito, capítulo 3 y el versículo 4 y 5. Dice allí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque por su misericordia, ahora escuchen bien, por el lavamiento de la ¿qué? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa palabra regeneración es muy interesante. Lavamiento de regeneración. Esa palabra tiene dos palabras griegas, palín y genesía. Significa dar vida de nuevo. Significa resucitar. Ahora, cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio, estaba manchado de sangre y la sangre contaminaba al sacerdote. Por eso él tenía que lavarse antes de cumplir su función de intercesión en el lugar santo. Tenía que lavarse de todo vestigio del pecado. Yo pregunto, cuando Jesús resucitó de los muertos, ¿Jesús se lavó completamente de la maldición de la muerte? ¿Va a morir Jesús otra vez? No. Cuando Jesús resucitó, se lavó completamente de todo vestigio de la muerte. Noten Romanos 6 y el versículo 9 y 10. Romanos 6, 9 y 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué pasa? Ya no muere. La muerte no se enseñoreará de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Jesús, cuando resucitó, se lavó completamente de todo vestigio del pecado cuando resucitó.
Y la palabra que se usa aquí, lavamiento de regeneración, se refiere a la resurrección. Ahora, ¿saben que a nosotros nos pasa algo similar cuando nos bautizamos? Yo pregunto, ¿el bautismo lava nuestros pecados? Sí. ¿Recuerdan Saulo de Tarso? Lo encuentran en Hechos 22:16. A Ananías le digo, levántate y bautízate y lava tus pecados. Y cuando se lava del pecado, la persona se lava de la muerte. Cuando resucita novedad de vida, ¿cómo no? Ahora, voy a pasar por alto Romanos 4:25 porque necesitaría más tiempo para explicar ese versículo. Y voy a ir a 1 Corintios 15 y voy a leer desde el versículo 17 al 19. Voy a pasar por alto los versículos 3 al 8. Ustedes los pueden leer ahí si tienen el manual. Noten lo que dice en 1 Corintios 15 y vamos a leer empezando en el versículo 17. Dice, y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa si Jesús no resucitó? Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué pasa si Jesús no hubiera resucitado? ¿Estaríamos todavía qué? Entonces yo pregunto, ¿perdonó Jesús todos los pecados cuando murió en la cruz? No. Jesús no perdonó todos los pecados cuando murió en la cruz. Hizo provisión para perdonar todos los pecados, pero no los perdonó. Porque aquí dice que si Jesús no resucitó, estamos en nuestros pecados todavía. Así que dice, nuevamente, Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Jesús no resucita, todos estamos perdidos. Aunque hubiese muerto en la cruz y aunque hubiese vivido una vida perfecta. Y luego dice Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Jesús no resucita, estamos en nuestros pecados y estamos perdidos, dice el apóstol Pablo. Ahora, si yo le pregunto, ¿qué es más importante? ¿La vida perfecta de Jesús, su muerte por el pecado o su resurrección? ¿Qué dirían? ¿Cuál sería la función más importante? La resurrección. Pero es que no va a resucitar si no ha muerto. Y su muerte no es aceptada, al menos que haya vivido una vida perfecta. Todos son igualmente importantes. Los cristianos dicen, la cruz, la cruz, la cruz. Gloria a Dios, la cruz es hermosa. Pero una de las funciones de Jesús en el santuario, no es el todo. Jesús tuvo que vivir una vida perfecta para que el Padre aceptara su sacrificio en la cruz. Y luego, como el Padre aceptó su sacrificio, lo llamó del sepulcro. Le dijo, oh Hijo de Dios, sal de allí. Porque su sacrificio había sido aceptado por el Padre. Ahora movámonos al lugar santo del santuario, el lugar santo. ¿Recuerdan que leímos Juan 3:16, la primera mitad del versículo? Ahora vamos a completar el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por cuántas personas vivió Jesús su vida perfecta? Por todos. ¿Por cuántas personas murió Jesús? ¿Con cuántos pecados? Con los pecados de todos. Entonces todos se van a salvar. Si Jesús llevó los pecados de todos y tejió un manto perfecto para todos, entonces todos se van a salvar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pero mucha gente ignora la segunda mitad. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted tiene que reclamar lo que Cristo hizo personalmente. A través del arrepentimiento, la confesión del pecado y la fe en Cristo Jesús. Y entonces Jesús toma lo que Él hizo en la tierra y nos lo pone a nuestra cuenta. Eso es lo que hace Jesús en el cielo. En el lugar santo intercede por aquellos que se acercan a Él arrepentidos, confesando sus pecados y teniendo fe en sus méritos. Entonces Jesús los recibe y dice, te perdono los pecados. En el lugar santo es que Jesús perdona los pecados. Déjenme darles una ilustración para que puedan entender. Quiero que se imaginen un banco.
Este banco le pertenece a un multicuatrillonario. Tiene suficientes recursos para perdonar las deudas de todos los seres humanos en la tierra. Tiene suficiente capital que puso en el banco para pagar las hipotecas, las tarjetas de crédito, las tarjetas de almacenes, las facturas educativas, los préstamos para automóviles. Mejor dicho, hay suficientes recursos en el banco para cancelar la deuda de todos los seres humanos. Y entonces manda a avisar que en el banco hay capital y cualquiera que venga al banco puede sacar el capital para pagar todas sus deudas. ¿Cuán larga sería, creen ustedes que sería la cola? Le daría varias vueltas al mundo. Yo creo, porque vengo al banco, saco el capital y todas mis deudas están pagas. Pero ahora escuchen bien, hay una condición. Y es que usted tiene que venir para reclamar el capital en el banco. ¿Qué pasa si no viene y reclama el capital que depositó el multitrillonario en el banco? Queda endeudado. Aunque está el capital, queda endeudado. De la misma manera, Jesús, por su vida y su muerte, depositó suficientes méritos en el santuario celestial como para perdonar todo pecado que jamás se haya cometido, para cancelar todas nuestras deudas. Pero tenemos que venir a Él para reclamar personalmente lo que Él hizo. Y eso es lo que hace Jesús en el lugar santo. Intercede por aquellos que se acercan a Él. Vamos a leer algunos versículos. 1 Juan 2:1. Estamos en la página 8 para los que están siguiendo en el manual. 1 Juan 2 y el versículo 1. Escribe el discípulo amado: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué función cumple Jesús en el cielo ahora? Es nuestro ¿qué? Nuestro abogado. Y está hablando aquí de cristianos, porque dice hijitos míos, el apóstol Juan. Noten Hebreos 7:25. Yo pregunto, ¿Jesús intercede por todos los seres humanos? No intercede por todos los seres humanos. ¿Dónde dice la Biblia tal cosa? Vamos a Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, ¿a quiénes? A los que por Él, es decir, por Jesús se acercan a Dios. ¿Por quiénes intercede Jesús? Aquellos que se acercan por Él a Dios, viviendo siempre ¿para qué? Para interceder por ellos, por los que se acercan a Dios por Él. Ahora yo pregunto, ¿perdonó Jesús los pecados en la cruz? No. El perdón es individual. Cuando usted lo reclama el manto y reclama la deuda que Cristo pagó. Ahora vamos a leer algunos versículos donde la Biblia deja esto en claro. Hechos 2:38. Pedro acaba de predicar un poderoso sermón en el día del Pentecostés. Los hombres después se acercan a él y le dicen, Pedro, ¿qué debemos hacer a la luz de lo que tú predicaste? Fíjese lo que dijo Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Qué cosa? Arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Es individual, sí o no? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cuándo es que perdona los pecados? Cuando nos arrepentimos y nos ¿qué? Entonces no fueron perdonados en la cruz. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten Hechos 5:31, Hechos 5 y el versículo 31. Dice a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Esto es 50 días después de la resurrección de Cristo. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 50 días después de la resurrección de Jesucristo, aquí está diciendo que Dios exaltó a Jesús a su diestra para dar perdón.
Entonces, si ascendió al cielo para dar perdón, entonces no dio perdón cuando murió en la cruz del Calvario. Hizo provisión para perdonar. Note lo que dice Hechos 10 y el versículo 43 de Jesús. Dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Perdonó todos los pecados en la cruz? No, aquí dice que tenemos que creer en Jesús para recibir el perdón. Ustedes conocen 1 Juan 1:9, donde dice, si confesamos, si condicional, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo es que nos viene el perdón? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es individual el asunto del perdón. Sí, es reclamar lo que Cristo hizo con su vida y su muerte. Noten Proverbios 28 y el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjense lo que escribió Elena White en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 253. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Ahora escuchen con cuidado. Cristo colocará este manto, el manto perfecto que Él tejió por su obediencia. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma. ¿Qué clase de alma? Cada alma arrepentida y creyente. ¿Quiénes reciben el manto? ¿Todos los seres humanos? ¿Jesús lo tejió para todos los seres humanos? ¿Todos lo pueden reclamar? Sí, pero ¿quiénes van a recibirlo? Cada alma arrepentida y creyente. También en la matutina Dios nos cuida, página 320, Elena White escribió, la gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin mérito ni pretensión de parte de él. La justificación es un perdón total y completo del pecado. Ahora escuchen, en el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. ¿Cuándo es que la persona recibe el perdón? ¿En la cruz? No. ¿Cuándo qué? Cuando acepta a Cristo por la fe, es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada, que significa que es acreditada a su cuenta y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de Dios. Y usted conoce la historia del hijo pródigo. Tremenda historia que ilustra la salvación. El joven se cansó de las leyes en la casa de Dios. Yo quiero estar libre, dice el papá. Y se va por allá y malgasta los bienes que el padre le dio. Finalmente llega a un punto donde está compitiendo por la comida con los cerdos. Y entonces se acuerda de la casa. Ay, qué bueno era mi papá. Voy a regresar a la casa y voy a decir, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Así que prepara el discurso. Regresa a la casa y el padre está esperándolo. Cada día está mirando a la distancia a ver si el hijo regresa. Y cuando el hijo llega, el padre le dice, muchacho malcriado, ¿por qué te fuiste a la casa? Ahora, si no te portas bien, te vuelvo a echar. No, el padre lo recibió con brazos abiertos. ¿Estaba arrepentido el muchacho? ¿Estaba arrepentido? Sí. ¿Confiaba en la bondad de su padre? ¿Confesó su pecado? He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y luego qué hizo el padre? El padre le puso, ¿qué cosa? Le puso el manto. ¿Cuándo recibimos el manto? Cuando vemos nuestra absoluta necesidad de Cristo Jesús. Y entonces volvemos al Padre y decimos, perdónalo, Señor. Y entonces es el momento cuando nos perdona y nos considera como si nunca hubiéramos pecado. Ahora, en la página 10 no tenemos tiempo de leer esas citas, lamentablemente, pero ustedes pueden leer esas citas muy interesantes. La primera es de Historia de la Redención, página 405, y la segunda en el libro La Fe por la cual vivo, página 208.
Básicamente lo que dicen esas citas es que Jesús fue al cielo para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su obra terrenal. Pero en el juicio, Dios examina los casos para ver quién tiene el derecho a reclamar esos beneficios. Ahora tenemos que movernos a la obra en el lugar santísimo. El pecador fue perdonado cuando confesó su pecado, se arrepintió y reclamó la misericordia de Dios. Y sus pecados eran transferidos de sí mismo a la víctima y por la sangre de la víctima al santuario. ¿Y qué pasaba con el santuario, con los pecados que entraban? El santuario era, ¿qué cosa? Contaminado. Por eso era necesario purificar el santuario de los pecados. Escuchen bien, purificar el santuario de los pecados que habían sido perdonados. No de los pecados de todos los impíos, no. De los pecados que se habían perdonado por la sangre del Cordero eran los que entraban al santuario y contaminaban el santuario porque ya el pecador no los tenía en el santuario. Por lo tanto, era necesario al fin del año, en el servicio del Antiguo Testamento, hacer una obra de purificación del santuario, sacar todos esos pecados del santuario. Ahora, eso representaba el comienzo del juicio en el cielo de purificar el santuario de los pecados de los seres humanos a través de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, es muy importante lo que voy a mencionar. Hasta 2300 días y el santuario será purificado, dice Daniel 8:14. Nosotros sabemos que la fecha que da ese versículo indica el 22 de octubre ¿de qué? De 1844 como el comienzo del proceso de la purificación del santuario. Ahora, la purificación del santuario no es ni más ni menos que una obra de juicio. El propósito de la obra en el lugar santísimo es determinar quiénes son creyentes genuinos y quiénes son creyentes falsos. Yo pregunto, ¿todos los creyentes son genuinos? No, entonces habría que hacer un juicio para separar a los genuinos de los falsos y purificar los pecados del santuario de los que realmente creyeron en Cristo y se arrepintieron. Habría necesidad de distinguir entre los que son fieles y los que profesan ser fieles, pero no son. Claro que sí. Ahora, ¿cómo revela Dios quienes realmente confiaron en Jesús en la obra del juicio? Fíjense que somos salvos por gracia a través de la fe, pero somos juzgados por obras. Entonces hay una contradicción ahí, pastor. ¿Cómo podemos ser salvos por gracia a través de la fe? Y entonces, cuando nuestro caso aparece en el tribunal, juzgados por obras. ¿Saben por qué? Porque las obras demuestran si la fe es genuina. Santiago dijo, la fe sin obras es muerta y una fe muerta no te puede salvar. En el libro de Hebreos, el capítulo de la fe, todos los héroes están haciendo algo. No solo están creyendo algo, están haciendo algo. Noé construyó, Abraham salió, Abel ofreció, Moisés rehusó permanecer en Egipto y salió. Todos los héroes no solo están creyendo algo, están haciendo algo. Fe es una palabra dinámica. Fe es obrar. Imagínense ustedes Noé construyendo un transatlántico en tierra seca donde nunca había llovido. No solo creyó cuando Dios le dijo, construye un arca. Noé no dice, ay, gracias Señor por esta gran revelación. Te creo, te creo. No, sacó los martillos y los serruchos y los clavos, si es que usaban clavos en ese tiempo. Demostró su confianza en Dios por lo que hizo. Ahora, ¿quiénes son los únicos juzgados en este juicio? ¿Cuáles son los únicos casos en el lugar santísimo que se examina para ver cuáles pecados van a ser purificados del santuario? Solo los que profesan haber creído en Jesús. Los impíos no entran en perspectiva en este juicio
que hace Cristo ahora en el lugar santísimo. Solamente aquellas personas que alguna vez profesaron el nombre de Cristo Jesús. ¿Y saben con qué persona comenzó el juicio? Con Adán, el primero que vivió. Se examinó su caso en el cielo. Ya no estaba allí en persona, sino estaba allí a través de los registros de su vida. Y luego, cada generación sucesiva fue examinada. Todos los que profesaron creer en Cristo, todos son examinados, terminando al final de la historia con los que están vivos. Fíjense lo que dice el Espíritu Profecía. En Palabra de Vida del Gran Maestro, página 252, estamos en la página 11. Mientras los hombres moran todavía en la tierra, se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el registro de vida de todos sus profesos seguidores. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo y según sus hechos queda para siempre fijado el destino de cada uno. Ahora, ¿por qué Dios necesita un juicio? ¿Acaso Dios necesita hacer un juicio para saber? Bueno, yo tengo que examinar los registros porque en realidad yo no sé quién fue un verdadero creyente y quién fue un falso creyente. ¿Dios necesita eso? Dios conoce todos los casos. Él no lo hace para Él. Lo hace para el universo que no sabe todo. Él quiere revelar que Él tiene derecho de llevarse a un grupo de creyentes al cielo cuando Cristo regrese por segunda vez. Ahora, fíjense, yo les quiero preguntar esto. ¿En la iglesia hay trigo y cizaña? ¿En la iglesia hay peces buenos y peces malos? ¿En la iglesia hay vírgenes sabias y fatuas? ¿En la iglesia hay personas que tienen el manto y otros no? ¿Recuerdan la parábola del hombre que entró en la fiesta de bodas sin el manto? Hay creyentes que dicen Señor, Señor, que Jesús dice, yo nunca los conocí a ustedes. Sí. Hay personas que tienen apariencia de piedad, pero no el poder de la piedad. Sí. Hay personas que han sido perdonadas y que no perdonan a otros y que Jesús les revoca el perdón. Sí, Señor, ustedes conocen la historia de los deudores. Es decir, en la iglesia hay creyentes verdaderos y falsos y el propósito del juicio, mis hermanos y hermanas, es muy sencillo. El propósito del juicio es distinguir entre falsos creyentes y creyentes genuinos, porque cuando Jesús venga, Él se va a llevar a los creyentes genuinos y para hacer eso, Él tiene que mostrar antes de que venga quiénes son los creyentes genuinos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, movámonos al atrio. Cuando el sumo sacerdote sacaba todos los pecados del santuario que habían sido perdonados por la sangre, el macho cabrío no perdona el pecado, hermanos y hermanas. El macho cabrío sufre la responsabilidad final como originador, instigador y perpetuador del pecado. Pero los pecados fueron perdonados por la sangre cuando entraron al santuario. Así que el macho cabrío no perdona el pecado, porque su sangre no es derramada. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces el sumo sacerdote sacaba todos los pecados de los creyentes genuinos y entonces ponía las dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, representando a Satanás. Y el macho cabrío, según Levítico 16, era enviado a una tierra desierta sin habitantes. ¿Cuándo se cumple eso? Durante el milenio. En un planeta que está vuelto un desierto, donde todos los impíos han muerto, donde no hay habitantes. Ese es el cumplimiento del destierro del macho cabrío. Ahora algunos dicen, pero ¿por qué los pecados son colocados sobre Satanás? Porque él es el que originó el pecado. Si él no hubiera originado el pecado estaría completamente limpio. Él es responsable últimamente por el pecado, por instigar el pecado y por causar el pecado. Si él no lo hubiera hecho, viviríamos en un universo limpio. Y por eso, todos los pecados, la responsabilidad final por los pecados de los fieles de Dios recaerá sobre él. Y luego entonces nos movemos otra vez al campamento. Una vez que Satanás sea destruido, los impíos sean destruidos, entonces Dios
va a establecer su capital aquí en nuestro campamento por los siglos de la eternidad. Donde comenzó el santuario, termina el santuario. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 21, los versículos 2 al 4, ya llegando al final de nuestro tema. Apocalipsis 21, 2 al 4, dice que Dios va a venir a habitar en nuestro medio. Jesús también. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, y es la misma palabra que aparece en Juan 1:14, el verbo habitó o tabernaculó en nuestro medio. Aquí dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él que morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Se imaginan ustedes, hermanos y hermanas, el privilegio de que este mundo, este pequeño, diminuto e insignificante mundo, sea la capital eterna del universo? Es impresionante. Y luego dice en ese famoso versículo: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El plan de salvación es más complejo que la idea que Cristo murió en la cruz. Jesús desempeña varios pasos. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de los 7 pasos es el más importante? Todos son igualmente importantes. Uno edifica sobre el otro. Vive una vida perfecta, muere por el pecado, su sacrificio es acepto. Pero no puede servir como intercesor a menos que resucite. Resucita, luego intercede, mete los pecados de los fieles al santuario. Pero si Jesús no purifica el santuario, ahí quedan. Nunca se soluciona el problema del pecado. Purifica el santuario. Si Jesús no destruyera al macho cabrío Azazel e hiciera cielo nuevo y tierra nueva, ¿de qué valdría el plan de la salvación? La razón por la cual la mayoría de los cristianos no comprenden el plan de la salvación es porque no comprenden el santuario, la doctrina central de la iglesia adventista. Ahora, nuestro próximo estudio será el santuario en Apocalipsis. Vamos a ver que el libro de Apocalipsis sigue el mismo orden que acabamos de estudiar.